Hola, bienvenidos a este video. Vamos a explorar tres de los algoritmos de ordenamiento más conocidos dentro del ámbito de las estructuras de datos: ordenamiento de burbuja, ordenamiento por selección y ordenamiento por inserción. Yo soy Sebastián Rosbaela. Yo soy José Esteban Villalba Félix. En la presentación veremos sus mecanismos internos, sus casos de eficiencia, sus ventajas y desventajas, y también explicaremos ejemplos visuales paso a paso. El ordenamiento burbuja es probablemente el algoritmo más simple de entender e implementar. Su funcionamiento se basa en recorrer repetidamente la lista, comparando pares de elementos que están uno junto al otro. Si esos elementos están en el orden incorrecto, se intercambian. Este proceso continúa hasta que toda la lista esté ordenada. El nombre burbuja proviene de la idea de que los elementos más grandes van subiendo hacia el final de la lista, como burbujas en el agua, mientras que los más pequeños van quedando al inicio. La estructura del algoritmo utiliza dos ciclos anidados. El ciclo externo controla cuántas pasadas deben hacerse. El ciclo interno realiza las comparaciones y los posibles intercambios. En el peor caso, cuando la lista está en orden inverso, cada elemento debe compararse e intercambiarse en cada pasada. En el caso promedio sigue siendo O a la n al cuadrado, O n al cuadrado. En el mejor caso, si está ordenada, algunas implementaciones pueden detectar que no hubo intercambios y detenerse. Esto significa que aunque es fácil de comprender, no es eficiente para listas muy grandes. Su ventaja principal es que es muy sencillo de implementar y entender, y su mayor desventaja es que es uno de los algoritmos más lentos en la práctica. Ahora vamos a analizar esta imagen para entender paso a paso cómo funciona el ordenamiento burbuja. Fíjense primero en la fila superior. Ese es nuestro arreglo original, con números como 03, 07, 11, 02, 09, 01, 08, 05, 10, 06 y finalmente 04. Aquí todavía no hay ningún tipo de orden, simplemente los datos tal como llegaron. El algoritmo empieza recorriendo la lista desde el primer elemento, comparando cada par de números que están juntos. Por ejemplo, compara 03 con 07, luego 07 con 011, con 11, y mientras el par esté en el orden correcto, continúa avanzando sin hacer cambios. Pero cuando llega a una comparación como 11 contra 02, ahí sí detecta que están desordenados, así que intercambia sus posiciones. Y eso mismo va ocurriendo con cada par que esté en el orden incorrecto. Al terminar esta primera pasada, el número más grande de toda la lista, que es el 11, ya habrá sido llevado hasta el final. En la imagen lo pueden ver resaltado, indicando que ya quedó en su lugar definitivo. Después comienza la segunda pasada. Otra vez inicia desde el principio, pero ahora ya no es necesario comparar con el 11 porque sabemos que no necesita moverse más. En esta vuelta, el número que se va desplazando hacia la derecha es el 10, que al terminar la pasada queda colocado justo antes del 11. Y lo mismo sucede en la tercera pasada, donde el número 09 termina ubicándose en la siguiente posición correcta. Luego en la cuarta pasada es el 08 y en la quinta el 07. Cada iteración va dejando un elemento más acomodado en su posición final. Lo importante aquí es notar el patrón visual. En cada recorrido del algoritmo, el número más grande de la parte desordenada sube hasta donde pertenece, casi como una burbuja en el agua. Al mismo tiempo, la sección del arreglo que falta ordenar se va haciendo cada vez más pequeña, porque los elementos del final ya están asegurados. Cuando finalmente todas las pasadas terminan, el arreglo completo queda ordenado de menor a mayor. Esta imagen nos ayuda a entender que el ordenamiento burbuja no busca ordenar todo de una sola vez, sino que construye el orden gradualmente, mediante comparaciones entre vecinos e intercambios muy simples. El ordenamiento por selección utiliza una estrategia completamente distinta. En lugar de comparar elementos vecinos una y otra vez, este método se concentra en encontrar en cada pasada el elemento más pequeño de la parte no ordenada del arreglo y colocarlo en su posición correcta. Imagina que tenemos una lista sin ordenar. En la primera iteración buscamos el elemento más pequeño de toda la lista. Cuando lo encontramos, lo intercambiamos con el primer elemento del arreglo. Después, en la siguiente iteración, el algoritmo vuelve a buscar el menor,
pero ahora únicamente dentro del subarreglo restante, dejando intacta la parte ya ordenada. De esta manera, la sección ordenada va creciendo desde el inicio del arreglo, mientras que la parte desordenada se hace cada vez más pequeña. Lo interesante del ordenamiento por selección es que sin importar si la lista está ordenada, desordenada o invertida, siempre realizará la misma cantidad de comparaciones. Esto quiere decir que su complejidad temporal se mantiene fija en O de n cuadrada. Incluso su mejor caso sigue siendo exactamente igual a su peor caso, porque el algoritmo está obligado a revisar todo el subarreglo no ordenado después de decidir cuál es el elemento más pequeño. Esa es una de sus principales desventajas, no aprovecha información previa del arreglo. Ahora observemos un ejemplo visual. Supongamos que tenemos el arreglo formado por los valores 5, 8, 1, 7, 3 y 6. El algoritmo empieza buscando el número más pequeño de toda la lista. Se encuentra que este número es 1, que originalmente estaba en la tercera posición. Como el primer lugar debería contener al valor más pequeño, el algoritmo intercambia el 5 con el 1, y ahora la lista inicia con un 1. En la siguiente pasada, el ordenamiento por selección busca nuevamente el valor más pequeño, pero esta vez únicamente desde la segunda posición hasta adelante. El mínimo ahora es 3, que estaba más adelante, así que se intercambia con el 8. El crecimiento de la parte ordenada continúa, y después el algoritmo identifica el 5, luego el 6, el 7 y finalmente el 8, hasta que todo el arreglo queda ordenado. Si observamos la imagen paso a paso, veremos que el algoritmo no hace intercambios innecesarios, solo uno por iteración. Esto hace que el ordenamiento por selección sea más eficiente en cuanto a intercambios que el burbuja, aunque siga siendo lento en términos generales debido a la cantidad de comparaciones. Finalmente, llegamos al ordenamiento por inserción, que es probablemente el más intuitivo de los tres porque funciona de una manera muy similar a como una persona ordena cartas en su mano. El algoritmo divide la lista en dos partes. Una parte ordenada, que al principio contiene solamente el primer elemento, y una parte no ordenada que incluye el resto. En cada iteración, toma el primer elemento del subarreglo desordenado, llamado la llave, y lo coloca en la posición correcta dentro del subarreglo ordenado. Para lograrlo, compara la llave con los elementos a su izquierda. Si esos elementos son mayores, se desplazan una posición hacia la derecha para abrir espacio. Una vez que encuentra el lugar adecuado, la llave se inserta y el proceso continúa con el siguiente elemento de la regla. A diferencia del burbuja y del selección, el algoritmo de inserción es adaptable. Si el arreglo ya está ordenado, solamente necesita una comparación por elemento y no realiza desplazamientos significativos. En ese caso, su complejidad mejora a O de n, lo que lo convierte en el más eficiente de los tres cuando los datos ya vienen parcialmente organizados. Pero en el peor caso, especialmente cuando los elementos están en orden inverso, su rendimiento vuelve a ser cuadrático. Observemos ahora el ejemplo visual. Imagina un arreglo que contiene los valores 17, 26, 54, 77, 93, 31, 44, 55 y 20, etc. Los primeros 5 elementos ya están en orden ascendente, así que representan la parte que sí está ordenada. La llave que debemos insertar es el número 31. El algoritmo compara 31 con 93 y como 93 es mayor, lo mueve una posición a la derecha. Luego compara con 77 y también lo desplaza. Después ocurre 98. Demuestra que inserción no se basa en intercambiar elementos constantemente, sino en desplazarlos para mantener el orden. En conclusión, los tres algoritmos comparten una misma esencia: ordenar información mediante comparaciones. El burbuja lo hace intercambiando elementos adyacentes una y otra vez. El selección encuentra el mínimo y lo coloca en su posición definitiva, y la inserción va construyendo el orden poco a poco, insertando cada elemento donde corresponde. Aunque los tres tienen complejidad temporal cuadrática y no son recomendables para grandes volúmenes de datos, son fundamentales para aprender análisis algorítmico, lógica de programación y las estructuras de datos. Aunque los tres terminan cumpliendo el mismo objetivo, también comparten una limitación importante: su complejidad temporal cuadrática, lo que significa que a medida que aumenta la cantidad de datos, el tiempo de ejecución crece demasiado rápido.
Por eso en aplicaciones reales o con grandes volúmenes de información no suelen ser la mejor opción. Sin embargo, lejos de restarles valor, esto los convierte en herramientas esenciales para aprender. Gracias a ellos entendimos mejor cómo funciona la comparación, el intercambio, los ciclos, la eficiencia y sobre todo la importancia de elegir el algoritmo adecuado según el contexto. Son, en cierto modo, la puerta de entrada al mundo del análisis algorítmico y las estructuras de datos. Al final, entender cómo ordenamos datos no solo mejora nuestro código, también mejora nuestra forma de pensar como programadores. Gracias por acompañarme y ojalá este video te motive a seguir explorando el fascinante mundo de los algoritmos.